Era la víspera de Navidad, el 24 de diciembre de 1971. El vuelo Lanza 508, un avión comercial que volaba desde Lima, Perú, hacia Pucallpa, se encontraba a unos 10.000 pies de altura sobre la impenetrable selva amazónica. A bordo, entre los pasajeros, viajaba una joven de 17 años, llamada Juliane Köpske. Ella iba acompañada por su madre, una ornitóloga conocida, y ambas se dirigían a encontrarse con su padre en una estación de investigación en la selva. Todo parecía transcurrir con normalidad, pero a medida que el avión avanzaba, el cielo comenzó a oscurecerse. Nubes espesas cubrieron el horizonte, y pronto el avión se vio atrapado en una violenta tormenta eléctrica. De repente un rayo golpeó una de las alas del avión. Un fuerte estruendo sacudió la aeronave y todo se volvió caos. Los pasajeros gritaron, el avión comenzó a temblar violentamente, y Juliane, aterrada, agarró con fuerza la mano de su madre. En cuestión de segundos, la estructura del avión se quebró en el aire. Las alas se separaron del fuselaje, y la cabina se desintegró en múltiples pedazos. Juliane, aún atada a su asiento, fue expulsada del avión y comenzó a caer. Una caída libre desde una altura inimaginable. Con el viento rugiendo en sus oídos y el paisaje verde girando en un espiral vertiginoso debajo de ella, Juliane se desmayó en medio del caos. Lo último que vio antes de perder el conocimiento fue la espesa jungla acercándose rápidamente. Cuando Juliane abrió los ojos, todo era silencio. La tormenta había cesado y la luz del sol se filtraba a través de las copas de los árboles. Estaba tumbada en el suelo de la selva amazónica, sola. Desorientada y con un dolor agudo en su clavícula, intentó levantarse. Su asiento estaba cerca de ella, aún amarrado a su cuerpo. De alguna manera, había sobrevivido a la caída desde los 10.000 pies, algo que parecía imposible. Su primer pensamiento fue su madre. Miró a su alrededor llamándola desesperadamente, pero lo único que se escuchaba era el susurro de la jungla. No había rastro de su madre ni de ningún otro superviviente. Juliane estaba completamente sola en uno de los lugares más hostiles de la Tierra. Herida y confundida, trató de recordar las lecciones que había aprendido de sus padres, ambos biólogos. Sabía que la selva era peligrosa, pero también sabía que la clave para sobrevivir era encontrar agua y seguir un curso. En ese momento, Juliane tomó la decisión de no rendirse. Tenía que sobrevivir. Durante los días siguientes, Juliane, con solo una sandalia y el vestido que llevaba puesto, comenzó su arduo viaje a través de la selva. Sin herramientas, sin comida y con heridas, sabía que su única esperanza era encontrar un río. Su padre le había enseñado que seguir el curso de un río era la mejor manera de llegar a una zona habitada. La selva amazónica, sin embargo, no era un entorno fácil. Los insectos no tardaron en atacarla. Las picaduras de mosquitos y otros insectos cubrieron su piel. Una herida en su brazo comenzó a infectarse, y a pesar del dolor constante, Juliane siguió avanzando. Su mayor preocupación eran las serpientes venenosas, los jaguares y otros depredadores que acechaban en la jungla, pero su mente estaba enfocada en una sola cosa: sobrevivir. Encontró un arroyo pequeño y lo siguió, esperando que la llevara a un río más grande. No tenía comida, y lo único que consumió fueron caramelos que encontró entre los restos del accidente. Sin embargo, sabía que el agua era lo más importante para mantenerse con vida. En las noches, dormía en el suelo de la selva, rodeada de sonidos desconocidos, pero el agotamiento físico y mental la hacía colapsar cada vez que cerraba los ojos. Al cuarto día de su travesía, Juliane se dio cuenta de que su brazo estaba empeorando. La herida que había sufrido en la caída estaba infestada de larvas, algo que en circunstancias normales habría sido insoportable. Pero en la selva, era un desafío más que debía enfrentar. Con un pequeño pedazo de tela intentó cubrir la herida, pero el dolor era intenso. A pesar de todo, siguió adelante. La fiebre y el cansancio la debilitaban, pero su voluntad de vivir era más fuerte que cualquier adversidad. Finalmente, al 10º día de vagar por la selva, debilitada y al borde del colapso, Juliane escuchó un sonido diferente al de la naturaleza salvaje. Era el murmullo de un río más grande. Sabía que estaba cerca de su salvación. Siguió el curso del río hasta que, a lo lejos, vio algo que la hizo detenerse: una pequeña cabaña.
Su corazón latía con fuerza. Después de días en la selva, había llegado a un lugar habitado. Aunque estaba vacía en ese momento, la cabaña era una señal de que alguien vivía allí. Julián decidió esperar. Al día siguiente, unos cazadores locales llegaron a la cabaña y al encontrar a la joven quedaron atónitos. No podían creer que alguien hubiera sobrevivido a un accidente aéreo y recorrido sola la peligrosa selva durante 10 días. Inmediatamente la llevaron a una aldea cercana, donde fue atendida y trasladada a un hospital. Julián Koepke se convirtió en la única superviviente del vuelo Lanza 508. De los 91 pasajeros a bordo, fue la única que salió con vida de la tragedia. Su increíble historia de supervivencia la convirtió en una leyenda, no solo por haber sobrevivido a la caída desde el avión, sino por haber vencido a la implacable selva amazónica durante 10 días. Años después, Julián estudió biología como sus padres y regresó a la selva amazónica, el lugar que casi le arrebató la vida. Escribió un libro sobre su experiencia titulado Cuando caí del cielo, y su historia ha inspirado a miles de personas en todo el mundo. Julián no solo es un símbolo de supervivencia, sino también de la increíble resistencia del espíritu humano frente a la adversidad. La jungla intentó quebrarla, pero ella, con una determinación inquebrantable, luchó y ganó. Si te ha impactado esta increíble historia, no olvides suscribirte al canal para más relatos humanos como este. Deja tu comentario y comparte este video para que más personas conozcan la increíble historia de Julián Koepke.